Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, una semana más a este tiempo de estudio que subimos a nuestro canal de YouTube de parte de las iglesias cristiana evangélica de Colmenar Viejo y Manzanares el Real en Madrid. Con la ayuda del Señor vamos a empezar este tiempo poniéndolo en sus manos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Queremos darte gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a exponer tu palabra dentro de nuestra pequeñez, de nuestras carencias y dificultades. El Espíritu Santo nos lleva de la mano y queremos pedirte, Padre amado, que este estudio que tenemos hoy sea de bendición, también sea de enriquecimiento y sirva para aprender algo que tú quieras decirnos, Señor. Aunque el pasaje que tenemos es difícil, pero cuando tú lo has puesto en la palabra es por alguna razón y te damos gracias por recibirlo y por recibirlo, Señor, en toda su amplitud. Pedimos tu bendición para este tiempo y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro de Jueces, que es el libro que estamos estudiando. En el capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 22 para ver el contexto. Ya lo hemos leído la semana pasada, pero así nos centramos muy bien en lo que está pasando en este pasaje. Jueces 19, desde el versículo 22 hasta el capítulo 20, versículo 7. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, a mí y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Nos enfrentamos, como
hemos leído a una de las historias más desgarradoras de todo el Antiguo Testamento, por lo repulsiva que resulta tanto para los israelitas de aquellos tiempos como para nosotros hoy. De hecho, para Israel se trata de uno de los episodios más vergonzosos de su historia, como lo atestigua el profeta Oseas en su libro de Oseas, capítulo 9. Tenemos Ezequiel, Daniel, Oseas capítulo 9 y versículo 9 dice así, haciendo memoria de estos hechos. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y también en el capítulo 10 y versículo 9, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Si nos paramos a analizar a sus protagonistas, los protagonistas de esta historia, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, empezando por el anciano, el dueño de la casa, un forastero en Gabá, no era un israelita. Practicó la hospitalidad con el levita, que se enfrentó con los hombres perversos que rodearon la casa, que incluso les llamó hermanos, procurando evitar la situación, ¿no? Suavizarla. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, versículo 23, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Y que sin embargo no dudó en ofrecer a aquellos desalmados a su hija y a la concubina, que a fin de cuentas era también su huésped, rebajándola a un mero objeto, en este caso rebajándolas, para negociar tal vez por ser mujeres o aquella por ser concubina, una esposa de rango inferior. ¿Qué podemos decir de aquellos hombres perversos que rodearon la casa, golpeando la puerta, buscando sexualmente al levita, mostrando su falta de respeto total al acto de hospitalidad de aquel anciano, mostrando también de paso su falta de respeto a ese anciano, a un anciano, ¿no? Abusando de la situación del levita, un forastero sin familia que lo pudiera defender. Debemos de tener en cuenta que esta gente, estos perversos que rodearon la casa, son ciudadanos de Israel, el pueblo de Dios, gente que conocía la ley de Dios entregada a ellos por medio de Moisés y que se muestran al mismo nivel o más bajo que los pueblos paganos que los rodeaban y que mirarían estos hechos como lo que eran, una demostración de que aquel pueblo no era un pueblo especial en ningún sentido, sino un pueblo cargado de pecado, igual que ellos, que debería de dar testimonio de ser un pueblo elegido para dar a conocer el nombre de Dios del que se hablaba o se daba a conocer como el Dios de Israel. ¿Qué podemos decir de aquel levita que desde el principio de la historia actúa incumpliendo todos los puntos de la ley que le afectaban? Explicando esto, el escritor de Jueces, que en aquellos días decía que no había rey en Israel, ni tampoco lo querían reconocer en su Dios, como nos explicaba el hermano José la semana pasada.
en su auténtico rey. En aquel tiempo reinaba la anarquía y cada uno hacía lo que le parecía bien, nos dice el escritor de Jueces, hasta el punto de que este levita vivía en Belén. ¿Qué hacía un levita en Belén? No en una ciudad levítica. Además tenía una concubina, algo de lo que ya hemos hablado en los estudios anteriores, y que cuando se vio en peligro no dudó en entregar a la concubina en las manos de aquellos hombres tan desalmados, y lo hizo para salvarse a sí mismo. Y no puso en ningún momento esta situación en manos de Dios, orando para que el Señor se manifestase, como debía hacer como religioso que era, ¿no? Bueno, que se supone que era, porque sus actos hablaban de cómo era esta persona, sino que él mismo es el que saca a la concubina, a su concubina, y la entrega a aquellos hombres, versículo 25. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo cual, tomando aquel hombre levita a su concubina, la sacó. Entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y para colmo de males remata su acto con una actitud despreciable, egoísta, indignante. Después de haber dormido toda la noche, más o menos tranquilo o intranquilo, se levanta por la mañana y se encuentra aquella pobre mujer tirada allí en la puerta casi muerta, y no trata de auxiliarla, no tiene ni un ápice de compasión aquel que la había ido a buscar con palabras amorosas, como dice en el capítulo 19, versículo 3. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. Aquel que le había hablado amorosamente, demostrando que no se trataba de un marido, sino, como lo define el escritor de Jueces, su Señor, le dice de manera despótica y despreciable: levántate y vámonos. Y no contento con esto, suponemos que llegaría muerta a la casa de Levita. El escritor no nos lo dice. Nos queda la duda si sería el propio Levita el que la rematase. No lo sabemos, no lo podemos acusar, solo el Señor lo sabe. Pero si es verdad que esta mujer llega muerta a su casa, en lugar de darle un entierro digno, ya que ella había muerto por salvarlo a él, tiene la sangre fría de cortarla en 12 pedazos y enviarlos a las 12 tribus de Israel para anunciar y denunciar la barbaridad de la gente de Gabá, culpando a toda la ciudad, cuando suponemos que era una pandilla de locos, ¿no? De locos maleantes, y además buscando la venganza, manipulando los hechos, contando la historia como le vino en gana. ¿Y qué podríamos decir del Israel de aquella época? Que después de estos actos se muestra unido, después de mucho tiempo de estar desunido, seguramente asqueados por los detalles de esta horrible historia y también manipulados por la descripción que hace Levita a su manera, ¿no? Echándoles la culpa, y automáticamente se convierten en jueces. Dice en el capítulo 19, versículo 30, todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Como diciendo, nosotros nos hacemos jueces, no vamos a esperar nada de Dios. Vamos a considerarlo, vamos a tratarlo y vamos a juzgar. No consultaron a Dios,
sobre lo que sería lo mejor que podían hacer, sino que se fían de la historia de un levita corrupto. La historia la hemos visto todos, pero yo me sigo preguntando, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con ella? ¿Qué lecciones podemos sacar de aquí? Seguramente se sacarán muchas respuestas. Voy a intentar sacar algunas. Primero, la Biblia declara la realidad sin ambajes. Aunque se trata del pueblo de Israel, y aunque el protagonista es un levita y de la tribu de Benjamín, la Biblia señala el pecado del hombre, esté en el bando que esté. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, Dios podía haber conseguido que esta historia no se publicase, que no saliese en la Biblia, que el mundo no se enterase. Pero estos israelitas que estaban viviendo entre los cananeos por haber desobedecido a Dios, se han hundido, vemos que se han hundido en la depravación, alejados de Dios, se encuentran perdidos en medio del pecado. El ambiente y el decorado de esta historia lo anuncia Pablo en la Epístola a los Romanos, en los primeros capítulos, porque también en Romanos 2 se nos alerta que las personas religiosas y aparentemente especiales, como podría ser el pueblo de Israel o como podían ser los asistentes a una iglesia, están perdidos en el pecado. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, los versículos 12 y 13. Dice así la palabra: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Más adelante en el capítulo 3 y versículo 9 nos dice que no hay justo ni aún uno. Desde luego en esta historia no aparece ningún justo, pero la Escritura nos dice que en el mundo tampoco aparece ningún justo. Nuestros antepasados espirituales, en este caso el pueblo de Israel, nos hacen llorar ante la realidad de su degradación, pero hasta cierto punto nos muestran cómo somos nosotros. Seguramente no hemos hecho las barbaridades que aquí se cuentan, pero ¿cuántas veces hemos levantado juicio contra un hermano sin haber antes consultado a Dios en oración o sin haber antes comprobado si lo que nos cuentan sobre ese hermano es la verdad? ¿Cuántas veces hemos reaccionado ante algo, ante una opinión o un hecho, siguiendo la costumbre y la cultura de nuestra sociedad, de la sociedad que nos rodea, en lugar de seguir el ejemplo de nuestro Maestro? Sin embargo, como Israel, invocamos el nombre de Dios, pero en ocasiones buscamos un rey en otros lugares, dejándonos engañar por el brillo y las apariencias de este mundo. Ya tenemos rey, Jesucristo es nuestro rey, pero es más, es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, es nuestro amigo, se declara nuestro hermano. Reconozcamos nuestro pecado y rindámonos
arrepentidos a Él. Que Él tome el control de nuestra vida y apartemos el orgullo y las influencias que muchas veces nos hacen darle la espalda. Que Él nos guíe. Amén.